Hola, mi nombre es María Ángeles López y hoy junto a mis compañeros le vamos a dar una pequeña introducción sobre el análisis numérico, empezando con el esquema de resolución numérica. Resolver un problema de forma numérica empieza por entender bien qué queremos resolver en la vida real. Por ejemplo, cuántas personas entran a una biblioteca por hora o cómo baja la temperatura en un metal con el tiempo. Luego identificamos las cosas que cambian, como el tiempo, el número de personas o la temperatura. Después creamos un modelo matemático, una ecuación o varias, que describan este fenómeno, junto con la información que ya conocemos al inicio, como la temperatura inicial, cuántas personas hay al abrir la biblioteca. Pero muchas veces no se puede encontrar una solución exacta con fórmulas. Entonces usamos métodos numéricos como el método de Newton, que nos da una solución aproximada usando cálculos paso a paso que una computadora puede hacer. Estos métodos se programan, por ejemplo, en Python y se corren con ciertos ajustes, como tan pequeños deben ser los pasos del tiempo. Si los pasos son muy grandes, la respuesta puede ser imprecisa. Si los pasos son muy pequeños, el programa tarda mucho. Por eso hay que encontrar un equilibrio. Al final, miramos si hay una respuesta que coincide con lo que ocurre en la realidad. Si no, cambiamos algo, el modelo, el método, los ajustes y volvemos a intentar hasta que todo funcione bien. Análisis de los errores. El análisis de los errores consiste en identificar, cuantificar y controlar las diferencias entre la solución obtenida con un método numérico y la solución real. Estas diferencias aparecen, por ejemplo, cuando el método hace simplificaciones en los cálculos, como usar unos cuantos términos de una fórmula o pasos discretos en lugar de un proceso continuo, cuando la computadora redondea números por sus límites de precisión o cuando el modelo matemático deja fuera detalles del problema real. Evaluar estos errores nos ayuda a asegurar que los resultados sean confiables, no se desvíen demasiado por pequeñas imprecisiones y realmente sirvan para resolver el problema en la práctica. Aproximaciones. Usamos aproximaciones porque en la realidad, con sus materiales imperfectos, sus mediciones limitadas y sus sistemas complejos, rara vez se ajusta a las ecuaciones perfectas de los libros. Por ejemplo, al diseñar un avión no se puede calcular exactamente cómo fluye en el aire en cada milímetro de las alas. Sería una ecuación diferencial con millones de variables. En su lugar, se divide la superficie en pequeños elementos y se resuelve numéricamente, segmento a segmento. Lo mismo ocurre en la medicina, cuando se simula la propagación de un fármaco en el cuerpo. Se usan modelos discretos que aproximan tiempos, reacciones, porque los procesos biológicos son continuos, pero las computadoras solo entienden pasos finitos. Incluso en las cosas cotidianas como el GPS, su precisión depende de corregir errores relativamente mediante fórmulas aproximadas, ya que al usar versiones exactas de la teoría de la relatividad, el tiempo real sería inviable. En estos casos, lo que garantiza el éxito no es la exactitud matemática absoluta, sino que la aproximación sea lo suficiente buena para cumplir su propósito: volar con seguridad, dosificar con precisión o ubicarse a menos de 5 metros del destino. Cifras significativas. Las cifras significativas son dígitos que realmente expresan la precisión de una medición, incluyendo todos los que se leen con certeza en el instrumento, más uno que se estima. No se consideran significativos los ceros que solo están al inicio por ubicar una coma, como los que aparecen ante el primer valor distinto de cero en mediciones muy pequeñas, pero sí los que se encuentran entre valores concretos o al final, siempre que la forma de escribir la cantidad indique que fueron realmente registrados. Por ejemplo, cuando incluye un punto decimal explícito o se usa una notación científica. Al realizar operaciones, el resultado debe mantener la misma calidad que la medición menos precisa. En multiplicaciones o divisiones se ajusta a la cantidad con menos cifras significativas. En sumas o restas se redondea a nivel menos detallado de resolución decimal entre los datos involucrados. Saludos, mi nombre es María Collazo y yo voy a hablar un poco sobre exactitud y precisión. Ambas son una forma de medición que definen cuán próximo se está a cumplir una meta u objetivo. Con la exactitud mides la proximidad de un resultado con respecto al valor real que intentas lograr. En otras palabras, significa cuánto te acercas a lo que pretendes, mientras que con la precisión se mide cuánto se acercan los resultados entre sí. Tipos de errores. Error de redondeo. Un error de redondeo es una discrepancia que ocurre en los cálculos debido a que los números, especialmente los decimales, son representados con una precisión finita en lugar de su valor exacto, como ocurre con los números reales. Error de propagación. Es el error en el que
en el que el resultado final surge de la combinación de errores en los datos de entradas y los errores generados durante el proceso de cálculo. Error numérico total. Este es la suma de los errores de redondeo y los errores de trucamiento. Fuentes de error. Los errores en los cálculos numéricos provienen de varias fuentes. Errores de modelo o inherentes. Son errores que provienen de la abstracción matemática o del modelado teórico del fenómeno real, incluyendo errores en los datos de entrada obtenidos por mediciones o la idealización del problema. Errores algorítmicos. Son errores introducidos por el método numérico utilizado para resolver el problema. Los principales aquí son el error de trucamiento. Errores de la máquina. Son errores intrínsecos al hardware de la computadora, principalmente el error de redondeo debido a la representación finita de números. Buenas, mi nombre es Ever Linares y le hablo sobre precisión y redondeo. Precisión o precisión se refiere a qué tan cercanos están entre sí los valores obtenidos si o se relacionan con el número de cifras significativos que se usan. Hay dos tipos de precisión. Precisión simple suele usar 32 bits para representar un número real, típicamente unos 7 dígitos significativos. El número 2 sería la precisión doble, utiliza 24 bits, típicamente unos 15 a 17 dígitos significativos, lo cual es el estándar para la mayoría de las aplicaciones científicas y de ingeniería. Redondeo o rounding es el proceso de ejecutar un número a la capacidad limitada de dígitos que puede almacenar una computadora. Un ejemplo es que describe como la acumulación de pequeños errores introducidos por el redondeo o trucamiento en cálculos intermedios puede llevar a un error total significativo en el resultado final. Como podemos estar observando, tenemos error de redondeo, error relativo, error porcentual y cotas del error. Error de redondeo es la diferencia entre el valor exacto de un número y su versión limitada aproximada que la computadora almacena. Error relativo, conocido como ER, es la razón entre el error absoluto y el valor verdadero. Se utiliza para medir la importancia del error. Error porcentual, conocido como EP, es el error relativo expresado como un porcentaje. Cotas del error, conocido como límites de error. Una cota de error es un valor máximo conocido como epsilon, que garantiza que el error absoluto real de la aproximación es menor o igual a ese valor. Errores de método. Es la diferencia entre la solución matemática exacta de un problema y la solución obtenida utilizando el método numérico aproximado. La causa principal surge porque los métodos numéricos deben cortar, procesos que son conceptualmente infinitos para poder ser ejecutados en una computadora. El contexto sería que este error es propio del algoritmo o la fórmula utilizada y no del hardware de la computadora, como el error de redondeo. Programación del error. La programación del error es uno de los errores iniciales de redondeo o trucamiento en los datos de entrada o resultados intermedios. Se transmiten y afectan el resultado final de un cálculo. 1. Mecanismo general. Es el estudio de cómo la incertidumbre en las variables de entrada se propaga a través de las operaciones matemáticas. 2. Propagación de operaciones básicas. Es el efecto del error depende de la operación realizada, suma y resta. Dominio absoluto. Los errores se propagan sumando sus cotas de error absolutas. Multiplicación y división. Dominio relativo. Los errores se propagan sumando sus errores relativos. 3. Cancelación excesiva. Es el peor escenario de programación. Ocurre al restar dos números muy cercanos entre sí. A pesar de que el resultado de la resta es minúscula, el error absoluto se acumula haciendo que el error relativo, la fiabilidad del resultado, se dispare, invalidando las últimas cifras.